Saludos amigos, muy bienvenidos al programa de ayuda a la Iglesia necesitada que comienza ahora, perseguidos pero no olvidados. Hoy en Perseguidos pero no olvidados celebraremos un aniversario muy especial con los Padres Blancos. Además les presentaremos el trabajo que realiza esta religiosa en Ucrania y recordaremos a los cristianos que murieron en los atentados de Sri Lanka y cómo sus familiares han conseguido perdonar a los asesinos. Muy buenos días amigos, bienvenidos al programa Perseguidos pero no olvidados que cada semana les trae a 13 Televisión ayuda a la Iglesia necesitada. Pues sí, en este programa ponemos nombres, apellidos, rostros, encarnamos a estos cristianos, más de 300 millones en todo el mundo, que hoy, en pleno siglo XXI, están sufriendo discriminación y persecución por seguir a Jesucristo, por su fe, en aquellos países donde hay poca libertad religiosa o no existe. En aquellos países donde por ir un domingo a misa entra un terrorista, explota una bomba y se produce un gran atentado. Hoy, en estos días, hace prácticamente ya 2 meses de aquel atentado terrible en Sri Lanka, aquel ni más ni menos domingo de resurrección en el que más de 200 personas perdieron su vida en este atentado en una iglesia. Bueno, pues como decimos, aquí les ponemos nombre y apellido, rostros, y estos cristianos mártires, más que en los comienzos del cristianismo, según ha dicho el Papa Francisco, son los protagonistas de este programa y perdonan, sí, como lo están oyendo, son capaces de perdonar a los que han puesto su bomba. Por eso arrancamos este programa hoy con un padre de familia cuya mujer y cuyo hijo estaban en Sri Lanka el día del atentado. Su mujer falleció a causa de las metrallas, pero ha perdonado. Con esta importante noticia, Blanca Ruiz Antón, como siempre, nos avanza las noticias, los titulares, las historias que no se cuentan en los grandes medios de comunicación sobre nuestros hermanos que sufren en todo el mundo. Blanca, cuando quieras. Hola Raquel, dentro de pocos días se cumplirán 2 meses de la cadena de atentados que tuvieron lugar en Sri Lanka y que dejaron más de 300 muertos y 500 heridos. La comunidad católica poco a poco va recuperando la normalidad en sus vidas y aceptando la pérdida de sus seres queridos, como es el caso del marido de una de las víctimas, que cuenta cómo ha conseguido perdonar al asesino de su mujer. A 50 metros de la casa donde vive Pringanta Hayakodi, un terrorista suicida asesinó a 150 personas. Entre los asistentes a la misa de Pascua en la parroquia de San Sebastián de Negombo, en Sri Lanka, donde ocurrió la masacre, estaban su mujer y su hijo. Mi vecino me dijo que había visto a mi hijo andando, estaba sangrando, con sangre en toda su ropa, pero estaba caminando, así que dije gracias a Dios, porque pensé que eso significaba que estaban vivos, y pensé que mi mujer también estaba a salvo, tal vez herida o algo así. Estuve esperando y esperando. Las heridas del hijo fueron leves, aunque le han dejado marcado. En cuanto a su mujer, al principio creyó que podría estar entre los cientos de heridos dispersos por los hospitales. Tardó días en aceptar su muerte, semanas en contener las lágrimas y solo un mes después pudo contar su experiencia y perdonar a los asesinos por una razón. A pesar de todo, sigo diciendo que estamos orgullosos de ser católicos, sin dudarlo. En mi situación todavía puedo decir que estoy orgulloso de ser católico. Las víctimas dedicaron sus vidas, también mi mujer, dedicaron sus vidas a Dios, a nada más. El padre Samir era uno de los concelebrantes el día de la matanza. Estaba exactamente aquí, junto al altar, cuando le sorprendieron la explosión y los gritos de dolor de las víctimas.
Ha sido una experiencia terrible, muy triste. Para nuestros fieles, después de este atentado, la fe de la gente no ha disminuido, sino que ha salido fortalecida. Ahora vemos a la gente que va a grandes encuentros, a los servicios religiosos, a misa para recibir la comunión. Y pienso que se ha producido un aumento del número de personas que vienen y que participan en los servicios religiosos. Las bombas y los terroristas han destrozado vidas y edificios, pero no han logrado reducir la fe. Así lo ha comprobado el equipo internacional de ayuda a la Iglesia necesitada, que ha visitado Sri Lanka para llevarles el apoyo y la solidaridad de toda la Iglesia. Según la Fundación, la ayuda inmediata ha sido rápida, pero ahora es urgente reforzar a la comunidad cristiana con proyectos de largo plazo para que logre recuperarse de este duro golpe. Las dificultades en Níger continúan, especialmente para los cristianos, quienes siguen siendo víctimas de los ataques de Boko Haram. De hecho, este grupo terrorista amenazó a los católicos de la región de Difa, al sureste del país, con asesinarlos si no abandonaban el lugar en el plazo de 3 días. Sin embargo, los cristianos continúan en la zona y las fuerzas de seguridad patrullan las principales áreas de la ciudad, entre ellas las iglesias. Además, toda una tribu de Etiopía se ha convertido al catolicismo. Se trata de más de 400 miembros de la tribu Gumuz, que fueron admitidos de manera conjunta en la Iglesia Católica. Aquí les mostramos cómo son los cristianos en este país. Esta capilla fue construida hace 10 años. Es un signo de nuestra fe, de la presencia cristiana en este pueblo. Hemos experimentado un gran aumento de la población cristiana. Los domingos por la tarde tenemos catequesis y la capilla se llena de gente. Se nos queda pequeña. Estamos en una región donde hay muchas serpientes y escorpiones, por eso los padres no pueden mandar a sus hijos solos a catequesis. Esta capilla se construyó sobre una zona donde había termitas. Esto es el trabajo de una sola noche, está muy fresco aún. Por eso las maderas se parten. Tenemos miedo de que suceda cuando hay gente dentro. Esperamos construir una capilla mejor. Gracias a Ayuda a la Iglesia Necesitada, que nos ha dado una beca, los trabajos comenzarán pronto. Cuando tienes una capilla en el centro del pueblo, eres la presencia de Dios en ese pueblo, porque no es solo una casa, sino que los cristianos pueden ir a rezar allí. Los mártires son aquellos que llevan adelante la Iglesia, son aquellos que sostienen a la Iglesia, que la han sostenido y la sostienen hoy. Y hoy hay más mártires que en los primeros siglos del cristianismo. Bueno, pues de Sri Lanka a Kenia hemos pasado para ver la misma foto. Personas que, a pesar de las dificultades, de necesidad o de persecución, pues quieren poner en la plaza pública, en el centro de la vida, su pertenencia a la Iglesia y su fe en Jesucristo, cueste los que le cueste. Bueno, pues vamos a hablar hoy precisamente de unos padres, de unos sacerdotes que llevan muchísimo tiempo en África y en otras partes del mundo acompañando a este pueblo que sufre muchísimas veces pues discriminación, como decimos, en otras veces pobreza, en otras veces falta de recursos, falta de formación, como son ni más ni menos que la Sociedad de los Misioneros de África. Nos acompaña el padre Manuel Fernández García, que además pues ha pasado muchísimos años en la República Democrática del Congo. Bienvenido, padre Manuel. Muchas gracias. Vamos a ver, ¿quiénes son? ¿Qué es la Sociedad de los Misioneros de África que estamos celebrando este 150 aniversario de vuestra presencia, acompañando y dando la vida por la misión en los 5 continentes, además? Sí, pues nos llaman aquí en España los Padres Blancos, a causa de una de las consignas que nos dio nuestro fundador, el cardenal Lavillerie, que nos fundó en 1868 en Argelia, y era que
tuviéramos en cuenta las costumbres de la gente, la lengua de la gente, y entonces los primeros misioneros de África cogieron la gandura, la shilaba de los árabes, de Argelia. Y entonces por eso nos llamaban los padres blancos. Pero verdaderamente es como tú has empezado a decir, es la sociedad de los misioneros de África. Y entonces nacimos allí, en Argelia, y el cardenal nos envió a toda África. Empezó con unas 2 primeras caravanas por el norte, por Tombuctú, y todos los misioneros que iban en las caravanas murieron, asesinados por la gente del norte, por sus propios guías. Y entonces, un poco más tarde, envió otra caravana por el este, Mombasa, que es hoy Kenia, y entonces desde allí los misioneros ya empezaron a adentrarse en Uganda, República Democrática del Congo, Burundi, Ruanda, Malawi. Y entonces, ¿qué es lo más importante que hacen o que hacemos? Pues lo primero es la lengua. Eso decía el cardenal, que era muchísimo más importante que lo demás. Aprender la lengua, y si las lenguas, que casi ninguna estaba escrita, pues que se dedicara alguien de los misioneros, un misionero por misión, que se dedicara a hacer, pues eso, a escribir la lengua, a hacer diccionarios, y poco a poco, pues casi todas las lenguas africanas pues tienen hoy su gramática, claro, sus diccionarios, catecismos, la Biblia está casi ya pues traducida a muchísimas lenguas. Y entonces pues seguimos haciendo lo mismo que nuestros antepasados. Quiere decir aprender la lengua, que bueno, algunos tienen más dificultad como yo, pero que intentamos aprenderla, y sobre todo amar a la gente a la que estamos enviados. Muy bien, o sea, imagínense ya los principales titulares: los padres blancos que se vistieron con las chilabas blancas de los entonces hermanos, amigos musulmanes en Argelia, para hacerse uno con sus vecinos, con el pueblo, y empezar, gracias a la lengua, a comunicar para llevar poco a poco este amor. Bueno, como decimos, es el 150, este año el 150 el aniversario de los padres blancos, de la Sociedad de Misioneros de África, la historia de una sociedad, de unos sacerdotes mártires. Hacemos una pequeñísima pausa y seguimos hablando con el padre Manuel. Seguimos en Perseguidos pero no olvidados, charlando esta mañana con el padre Manuel Fernández, padre blanco, que nos trae la historia pues de todos sus compañeros, 150 años al servicio de la evangelización, especialmente en África, y que han dado la vida, hasta en muchos casos la muerte, ¿no? por evangelizar y por llevar la nueva noticia a África y al resto del mundo. Padre Manuel, usted ha estado en la República Democrática del Congo y tiene esta experiencia de su carisma, de esta sociedad de misioneros de África, de incardinarse, ¿no? De adaptarse a la cultura, la historia, la tradición de los países donde van a estar presentes. Sí. Pues, como te dije antes, empezamos ya con las 2 caravanas primeras de mártires, si queréis. Así comenzó la historia. Así comenzó la historia. Con 2 caravanas. Con 2 caravanas. Todos asesinados. Todos asesinados. Y después, pues, ese amor por el África, y sobre todo por la gente de África, pues ha llevado a muchos compañeros a dar su vida, como es el último caso, son los 4 de Argelia, que eran 19 mártires con el obispo Claveri. Pues hay muchísimos más. Está el Congo. El Congo, desde la independencia, pues hubo muchísimos padres blancos y otros muchísimos misioneros que no eran de nuestra congregación, que dieron su vida por este amor también a la gente, a la evangelización, a meter esos valores del cristianismo pues en esta gente, que son muy cristianas, no, pero muy religiosos. Muy religioso. El pueblo africano en general es un pueblo muy religioso.
se le llama animista o religión tradicional, pero al final son gente que llevan Dios en su corazón, los religiosos lo llevan muy metido en su corazón. Y entonces, pues, los misioneros de África, en Congo, en Ruanda, en esa época que hubo tanto martirio de misioneros, misioneras, de gente, que fueran Hutu, que fueran Tutsi. De todas las etnias, de todas las... En esos 800.000 que dicen que murieron, no solamente eran Tutsi, sino que había de muchísimas etnias y gente que se oponía a esa injusticia y a eso. Claro. Y entonces, pues, los misioneros de África hemos intentado crear esa cultura de la paz, que a veces pues cuesta tanto. Y entonces nuestra misión que seguimos hoy es intentar que las etnias separen eso del etnismo, lo separen de su encuentro. Y entonces intentamos, como donde yo estoy ahora últimamente, la misión que yo tenía en el Centro de Jóvenes de Bunia, al este del Congo, al lado del lago Alberto, pues era eso, era una sensibilización a la cultura de la paz, a aceptar al otro que es diferente de ti, que no es de tu familia, que no es de tu religión. A veces, allí en el Congo no hay un problema de religión porque casi todos son cristianos, vamos, un 80%, una cosa pero así. Pero las razas son distintas y ahí ya estás hablando de otra cosa. Y entonces es muy diferente. Había alguien que decía, pues, que era religioso y decía que la sangre era más fuerte que el valor del cristianismo, para decirte que es una cosa que va por dentro, que grita. Y con esta conciencia donde la sangre, la raza es más fuerte, llegan los padres blancos a África y proponen que hay que luchar por la paz, por el entendimiento, por el diálogo, por el tender la mano incluso con el más diferente, porque los padres blancos, todos ustedes saben, se caracterizan por este diálogo incansable con el Islam, que para todos es un referente. Bueno, más datos sobre los padres blancos, sobre esta sociedad de misioneros de África. Blanca, amplíanoslo, por favor. La Sociedad de los Misioneros de África, más conocidos como los Padres Blancos, está llena de mártires. En sus 150 años de historia, 50 miembros de esta sociedad han sido asesinados por su fe. Los pioneros fueron 3 misioneros asesinados en el Sáhara en 1876, mientras que los mártires más recientes murieron en 1994 en Argelia y fueron beatificados el pasado 8 de diciembre junto con otros monjes cistercienses que también fueron víctimas de la persecución religiosa de mediados de los 90 en este país. Precisamente los Padres Blancos tienen su origen en Argelia, en 1868, gracias al cardenal Charles Martirial alemán, quien quiso dar una respuesta a la grave sequía y hambruna que asoló Argelia en esos años. Por eso el cardenal creó una sociedad de religiosos que se encargara de los huérfanos de esa hambruna, que eran todos musulmanes. Su tarea principal por entonces era la acogida y el diálogo con el mundo musulmán y africano en el que vivían. Por eso se les pedía entonces que vistieran con túnicas blancas. Actualmente hay unos 1.200 padres blancos de 36 nacionalidades distintas. Padre Manuel, qué orgullo, ¿no?, al conocer su historia, ¿no?, que estamos aquí viendo, ¿no? Yo creo que les llamaban padres blancos porque eran ustedes blancos. Sí, eso creían mucho. Y sin embargo era por el hábito que llevaban al comienzo, ¿no? Todo el mundo sabe que este pasado 11 de diciembre se realizó un hecho histórico para África, para Argelia, que fue la beatificación el 11 de diciembre de 19 mártires. Todos nos acordamos más de estos del monasterio de Tibirín en el Atlas, también hubo unas religiosas, pero también hubo 4 mártires padres blancos, ¿no? Sí. ¿Quiénes eran? Cuéntanos la historia, creo que ha traído una foto. Pues hemos traído, de ellos, sí, ¿no? Que a ver si realización puede hacer una foto de los 4 mártires padres blancos de África. Pues eran 4 compañeros y pues seguían el mismo carisma. Allí en Argelia pues hay muchísimos musulmanes y el cardenal nos impidió que hiciéramos proselitismo. Y entonces allí pues es una presencia solamente, y entonces ayudaban mucho a la gente de donde estaba en la Cabilia y argelina, y entonces, que no son árabes,
y entonces tienen una propensión al cristianismo. Pero, bueno, pues por eso dieron la vida, por esa presencia, porque... sin poder hablar, sin poder sin hablar, con la boca cerrada, con el ejemplo, y aún así fueron martirizados. Y ese, pues, yo pienso que el mártir, como el héroe, no nace. Es en un momento dado de tu vida, pues que tienes que dar la cara. Y a ellos le pasó eso, que por estar allí con la gente, ayudando en esa época, que era una época de inseguridad extrema, pues dieron su vida por ello. Lo mismo que le pasó a nuestro compañero Balmayó en Ruanda, pues en una época en la que había una inseguridad de miedo, pues él se quedó allí y al final pues desapareció. Y en el Congo la misma cosa. Quiere decir que a lo que nos lleva la evangelización, si quieres, ese amor que le tienes a Jesús de Nazaret, lo tienes que transmitir al otro. Y entonces eso es lo que nos dijo nuestro cardenal Lavillerie, nuestro fundador, que si no amas a la gente, si no aprendes su lengua, si no comes como ellos, si no te vistes como ellos, al final eres un pegote. Y eso es lo que hemos intentado evitar. Un ovni que llega a la República Democrática del Congo. Ahí está. De otra raza. A sitios pues muy diferentes a los nuestros, una cultura muy diferente. Y entonces, además del Islam, que era fue la base de nuestra fundación, ese diálogo que no se ha terminado y ni se terminará nunca, mientras nosotros estemos ahí por lo menos, ese diálogo que a pesar de las dificultades que hay ahora con esos extremismos que se están creando, que no sabe uno si es verdaderamente la religión musulmana la que hace lo que yo pienso que no. A eso me interesaba preguntarle, Padre Manuel, ustedes son los incansables constructores de puente con los musulmanes, con el Islam en África. De hecho, han recibido en numerosas ocasiones a lo largo de vuestra historia alguna que otra crítica por intentar siempre tender esa convivencia, ¿no? Sí. Los padres blancos, allá donde haya un musulmán, aunque solamente sea uno, hay que intentar por lo menos dialogar y tener una mínima base de convivencia. Esta nueva situación de este terrorismo yihadista, que aunque en África el Islam es tranquilo, hay signos de que viene influenciado del exterior, está perjudicando, deteriorando estas relaciones en los países donde ustedes tienen presencia. Usted, que acaba de venir del Congo después de tantos años allí, acaba de regresar, ¿afecta la relación con el Islam? Yo pienso que no, porque ese diálogo tiene dos niveles, si quieres, un nivel un poco más intelectual, más programado, y ese yo pienso que no, ahí no ha habido ningún problema. Puede ser que tenga alguna influencia en el pueblo, porque antes yo recuerdo que cuando yo estuve allí en los años 80, 90, en Malí, pues que es un país 80% o 90% de musulmanes, mayoritarios, pues, mayoritarios musulmanes, pues había una relación muy bonita con nuestros vecinos musulmanes, e incluso en las fiestas que tenían ellos del Ramadán, de la ruptura del Ramadán y todo eso, nos conjuntamente, invitaban. Sí, nos invitaban. Y ellos venían a nuestras fiestas también de Pascua, de Navidad. Quiere decir que en ese aspecto puede ser que ha habido una cierta influencia negativa en ese diálogo entre la gente. Entre la gente, porque parece ser que en Níger los vecinos mismos de nuestros compañeros eran ellos los que estaban metiendo fuego a la... porque parece ser que le habían dado unos dineros, yo no sé de dónde venía eso, dicen, son dichos que a lo mejor no están comprobados. Y entonces puede ser que en ese aspecto sí. Y quería decir otra cosa, que además de los padres blancos, además de ese diálogo con el Islam, también lo que nos interesa y lo que nos ha interesado mucho es la formación de la iglesia local.
Exacto. La iglesia local. Y entonces, Exacto. desde el principio, desde que se llegó, sobre todo al África subsahariana, Congo pues tiene 80% o más de cristianos, Uganda, Claro. pues un país Por ahí. también Sí. cristiano casi. Pues entonces es la formación de ese clero local que hoy en día pues todo está ya dominado por, está dirigido si quiere, por sacerdotes, obispos ya africanos, locales. Y entonces el cardenal nos empujaba a eso, a no bautizar a la gente rápido, sino a enseñarle en esa escuela de la fe, a enseñarle verdaderamente los valores cristianos durante 4 años. Y luego ya se ve. Y era un catecumenado que se sigue en muchos sitios todavía a los 4 años, en otros ya se ha reducido un poco. Y entonces, pues es una escuela. Al final, la persona que rechaza, porque su religión, si quiere, es el Antiguo Testamento para ellos, pues, pero ya saben a lo que se comprometen. Claro. Después de 4 años de... Y entonces es una de nuestras tareas más bonitas también en África, ese catecumenado, despacio, esa formación de... Y ahí también, pues ahí todas las etnias están unidas. Juntas. Que no hay... ahí no hay separación. Qué bonito. Y entonces, pues, es una cosa maravillosa y es ese educar a aceptar la diferencia. ¿Ves? Tenía yo razón. Que ellos en África, lo primero la sangre, lo primero la raza, llegan los padres blancos y dicen que no, que lo primero es la fe. Aceptar el otro, incluso llegarle a amar y luego la raza es secundario. Sí. Padre Manuel, vamos a meternos a República Democrática del Congo, que es su corazón. Es el corazón del Padre Manuel, lleva ahí muchos años, un país lleno de riquezas naturales, que está todavía por crecer, por explotar, que sufre muchos abusos, ¿no? Con todo lo del coltán, por ejemplo, que lo vamos a ver a continuación. ¿Cómo están allí esta iglesia local, estos hermanos, estos amigos nuestros en el Congo? Pues es una iglesia muy dinámica. Hay que reconocer que incluso en la época de Mobutu, que era un dictador bastante fuerte, pues, y ha seguido, es una iglesia que no tiene miedo a hablar. Wow. Es una iglesia... ¡Qué valiente! Sí, y que son capaces de movilizar. Yo cuando estuve en Bukavu, pues yo llegué ya después de todo ese genocidio que hubo en Ruanda y que después ha seguido en el Congo, y pues al final del 94. Pues en esa época ya eran los 2 últimos años de Mobutu y la gente salía a la calle y sobre todo las mujeres. Un nervio para pedir justicia, para pedir pues eso que se parara la guerra, que no se enviaran a los jóvenes a algo que no tenía sentido. Y entonces eso estaba provocado sobre todo por esa iglesia, por los discursos de los obispos que se leían continuamente en las parroquias, y entonces pues son una gente pues muy dinámica y muy que no tiene miedo al compromiso. Que quiere ser protagonista de esa historia, ¿no? Qué preciosidad. Sí. Bueno, además, República Democrática del Congo es uno de los países más ricos en recursos naturales, en reservas. Y sin embargo son muchas personas que ven esta riqueza de este país casi como una maldición. Hay una historia detrás en torno, pues eso, a beneficios económicos, en torno al coltán, que vamos a verlo y ahora lo analizamos. Padre Manuel. Jerome Paluku es un sacerdote carmelita congolés que ha investigado por qué la gran reserva de minerales que posee la República Democrática del Congo es considerada por muchos de sus habitantes una maldición. At the end, we're a group of 6 people, we find that wars in the Great Lake region are not. Tras la investigación, vi que en la región de los Grandes Lagos los problemas, las guerras, no son tribales, de unos grupos luchando con otros, como se muestra en algunos medios, sino que era una guerra económica por los recursos, y el primero de estos recursos es el coltán. Coltán es la abreviatura de la combinación de 2 minerales, la columbita y la tantalita, sin los que el mundo digital no podría sobrevivir. Muchos congoleños ven en la alta demanda de este mineral una oportunidad, pero no siempre es así. My experience was that my own brother-in-law
Mi propia experiencia, que puede ser como la de cualquier otra persona, es que mi propio cuñado dejó a mi hermana para ir a buscar coltán. Después de 4 meses que él estuvo allí, volvió enfermo y lo que había ganado lo tuvimos que invertir en su tratamiento. Y al final terminó con nada. Además de que muchas de las minas están controladas por milicias, el 40% de los extractores de este mineral son niños. Congo had, in that region, there were 27. En una región del Congo donde centré mi investigación había 27 minas. De ellas, 7 supuestamente eran oficiales y sin niños trabajando en ellas. Según pude constatar, en tan solo 4 de esas 7 no había niños. Pero en realidad es imposible saber si hay trabajo infantil. Porque cuando va gente de fuera a las minas, esconden a los niños. Se calcula que en los últimos 20 años, en los conflictos derivados de la extracción de este mineral, han muerto más de 4 millones de personas, en su mayoría congoleños. Padre Manuel, esto es una realidad, una dificultad, una prueba, ¿no? Sí. Estos recursos del coltán, lo que aquí desconocemos, ¿no? Cuando cogemos nuestros móviles, todo el sufrimiento que hay detrás, ¿no? Pues hay muchísimo. Y no solamente el coltán, que es uno de los minerales, de los cientos de minerales que hay por allí, que ahora han descubierto otro nuevo, creo que es muchísimo más importante todavía que el coltán. Oro, en la última misión donde yo estuve, era una mina. Quiere decir que todo estaba explotado, pero eso lo explotan pues, gente de fuera. Y es un sacrificio para la gente. Y yo pienso que todas las guerras y el Congo no sale a flote, y yo pienso que es por eso, por tanta riqueza como tiene. Claro. Y entonces el coltán, el oro, el diamante, ahora han descubierto también petróleo en el lago Alberto, y de toda esa región. Quiere decir que son situaciones que están provocando pues eso, que África siga siendo sometida, esté siendo sometida por gente de fuera. De fuera, lo de siempre. Al final el colonialismo, pues bueno, sigue un poquito allí. El neocolonialismo, ahí está. Pero África, como estaba diciendo, tiene vocaciones. Sí. Es una iglesia pujante, es una iglesia vibrante. Tiene todavía un sentido religioso que ya deseáramos en Europa. Además de riqueza natural, tiene una riqueza humana enorme. África está cambiando, está evolucionando y vamos a quedarnos con eso. Sí. Última pregunta, Padre Manuel. Ustedes, en aquellos países más periféricos donde mayor dificultad, siempre presente, y también con las hermanas Blanco, ¿no? Con las hermanas blancas, sí. Eso, las hermanas blancas. Ellas se llaman eso, misioneras de Nuestra Señora de África. Igual. Y entonces, pues, nacieron un año más tarde que nosotros, en el 1869, y hay una relación bastante intensa entre los dos institutos, digamos, las dos sociedades, porque fue el mismo fundador. Claro, claro. Y entonces, pues, tenemos... Y eso, como tú has dicho, al final... África, a pesar de todo eso, a pesar del coltán, a pesar del Boko Haram... del terrorismo, de los odios raciales... El yihadismo, todo lo que quiera, al final es un continente lleno de esperanza. Yo pienso que al final ese continente resucitará. Vamos, saldrá a flote. Saldrá a flote. Así le calificó, ¿no?, San Juan Pablo II a África, el continente de la esperanza. El continente de la esperanza. Y él dijo también, pues eso que... Y Pablo VI también dijo que tenían que coger ellos en mano su futuro. Y es lo que están haciendo. Pero eso, que a veces las políticas occidentales pues no los dejan. No le dejan salir a flote. Pero yo pienso que será un continente, como tú has dicho, pues no solamente por las vocaciones, sino por ese deseo de... Hay mucha gente que está investigando cosas que salen, que aquí no se dicen. Claro. Pero hay gente que están descubriendo cosas nuevas. En la tecnología, punteros en mucha investigación, presidentas de gobierno mujeres, que aquí en España todavía no hay, está cambiando. Sí, ¿no? Sí.
Sí, y entonces pues es un continente, yo pienso que es maravilloso en ese aspecto. Se le nota enamorado al padre Manuel Fernández. África desde luego de África enamora. Que enamora. Pues muchísimas gracias por compartir su amor con nosotros. Muchísimas gracias a los padres blancos, a esta sociedad de misioneros de África por estos 150 años al servicio de estas iglesias locales que van a ser efectivamente por los pioneros en la fe de aquí a nada. Muchísimas gracias por estar aquí en el programa, padre Manuel. Muchas gracias a vosotros por la invitación y mucho ánimo. Muchísimas gracias. Bueno, de África nos vamos a ir a otra parte del mundo, a otra esquina del planeta, Ucrania. Saben que Ayuda a la Iglesia Necesitada está llevando a cabo una preciosísima campaña para apoyar a las religiosas en todo el mundo. Una de cada 60 religiosas ha tenido algún proyecto de financiación de ayuda a la Iglesia Necesitada. Pues hoy nos vamos a ir con una historia de una de ellas. Pero ya saben que antes de irnos con la hermana Rita, toda la información que quieran sobre este programa, sobre ayuda a la Iglesia Necesitada, sobre nuestros proyectos, sobre nuestros hermanos mártires en la fe, la actualidad de esta iglesia que sufre, la pueden consultar en la página web de ayudalaiglesianecesitada.org, en nuestras redes sociales, en el perfil del Facebook, de Twitter. Llámenos al teléfono de Madrid al 91 725 92 12. Y como decimos, en esta preciosa campaña de ayuda a la Iglesia Necesitada, nos vamos ni más ni menos que hasta Ucrania, donde les voy a contar la historia de Clara, esta religiosa contemplativa en este país, que ahí está segura de que aunque permanece invisible al mundo, rezan por todas las personas y además pues agradecen a nuestra fundación poder seguir adelante gracias al sostenimiento de sus proyectos. Con la hermana Clara desde Ucrania les dejamos y les esperamos la semana que viene. Hola, soy la hermana Julia. Soy de Ucrania, una tierra que ha sufrido mucho. La revolución soviética, la gran hambruna, guerras. Muchos pensamos que el sufrimiento no tiene fin. Pero yo he experimentado el amor, que triunfa sobre el mal y nos da esperanza. Ese amor me trajo aquí. Siempre pedí por un buen esposo, hijos y una gran familia. Dios escuchó mi plegaria y me dio a Jesús por esposo. Ahora soy la hermana Clara y vivo con otras monjas en una orden contemplativa. Nuestra vocación es la adoración perpetua de Dios. A través de nuestra oración y trabajo, que hacemos con mucha dedicación. Porque las pequeñas cosas llevan a las grandes. Aun cuando nuestro trabajo no sea muy emocionante, para nosotras es hermoso porque se lo ofrecemos a Dios. Aunque parezcamos invisibles al mundo, rezamos por todas las personas cada día y rogamos a Dios que les ayude en sus sufrimientos y les bendiga. Esta es nuestra vocación. Gracias a vuestra ayuda podemos dedicarnos a pedir la gracia de Dios para este país y el mundo entero. Gracias, Ayuda a la Iglesia Necesitada.